Bien, amigos, me informan pues que el enlace, si el Señor nos los permite, con el Vaticano en directo lo vamos a tener a las 11 de la mañana, en lugar de la retransmisión de la Eucaristía de las 6:30. Y esa transmisión la tendremos luego a las 6 de la tarde, pero vamos a enlazarnos, si el Señor nos los permite, a las 11 de la mañana con esta celebración penitencial presidida por el Papa Francisco. Y luego habrán confesiones en Roma, exposición del Santísimo, pero nosotros lo tendremos pues desde la Basílica de Don Bosco en Caledonia. También hacemos pues la invitación para las personas que quieran ir allá a confesarse, hablar con el sacerdote y bien adorar a Jesús sacramentado toda la noche de hoy. Están todos invitados a hacerlo. Ojalá tuviéramos también la información de otras diócesis para anunciarlo. Yo invito también a los amigos de comunicación, de la pastoral de comunicación de medios, de la Iglesia Católica, de los diferentes medios, diferentes diócesis, si tienen estos datos, háganoslo llegar y yo con mucho gusto aquí lo informo, ¿no? En la diócesis de Santiago, de Chitré, de David, de Colón, etcétera, de Coclé, con mucho gusto nosotros informamos dónde va a haber confesiones hoy en las diferentes diócesis, pero que nos manden la información acá a FTV, a través de los correos de FTV, y con mucho gusto aquí lo informamos. Adoración al Santísimo, confesiones, las 24 horas para el Señor, etcétera. Entonces le damos la dirección también de nuestro Twitter para que ustedes nos escriban, @FTV05, @FTV05, numeral catequesis viviente. Numeral catequesis viviente. Pueden hacer allí sus comentarios, sus preguntas, sus intervenciones. Y luego también pueden hacer sus llamadas en directo al teléfono siempre aquí al aire, el 230-1955. Bueno, vamos a entrar ahora en materia sobre el tema de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que el Papa nos presenta como, digamos, como un punto central dogmático, doctrinal, en la bula Misericordia Vultus. Dice el Papa, la misión que ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud. Dios es amor. Este amor se ha hecho visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor. Un amor que se dona gratuitamente. Luego dice el Papa, en la siguiente diapositiva, sus relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes, llevan consigo el distintivo de la misericordia. En él todo habla de misericordia. Nada en él es falto de compasión. Ahora, vamos a empezar, ¿verdad? Recordando la primera diapositiva. Jesús es una respuesta de amor del Padre en la historia de la salvación. Y no es una respuesta improvisada, porque quien conoce la Sagrada Escritura, conoce la revelación, sabe que desde los tiempos de Abraham, estamos hablando más de 1200 años antes de Cristo, ya el Padre del cielo había hecho una promesa, ¿no? Que la tierra donde Abraham se encontraba la iba a heredar un descendiente suyo, ese descendiente era el Mesías. Con Abraham comienza una historia especial de salvación entre Dios Padre e Israel. Antes de Abraham también está el testimonio de Noé. Y antes de Noé, la relación que el Padre tuvo
con nuestros primeros padres. Pero la historia de salvación, en donde Dios elige un pueblo y prepara pedagógicamente ese pueblo para la venida de su Hijo Jesucristo, comienza prácticamente con Abraham. Ahora, a través de la historia, y esto nos lo dice el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, Dios ha hablado de muchas maneras a nuestros padres. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, verso 1 y siguiente. Pero en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado claramente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no viene al mundo como un acto improvisado del Padre. Jesucristo viene al mundo respondiendo a un plan pedagógico, porque Dios Padre habló en el pasado de muchas maneras y a través de muchos signos, y fue preparando lentamente la venida de su Hijo a la humanidad. Entonces, una larga historia hermosa, ¿verdad?, de preparación. Claro, quien no conoce la Sagrada Escritura, quien no conoce los textos bíblicos, no sabe todo lo que Dios Padre fue preparando y cómo Dios pedagógicamente y de una manera muy sabia iba preparando el terreno para la venida de su Hijo al mundo. Por eso es importante conocer el Antiguo Testamento, conocer los libros proféticos, conocer el Pentateuco, estos 5 sagrados libros de la ley, y los otros libros poéticos, los salmos, sapiensales, que obviamente van también a desarrollar con otros géneros literarios esta historia de amor que Dios pacta con la humanidad, pero a través de Israel. Porque los 10 mandamientos que el Señor le entregó a Israel no son solamente para Israel, sino para el mundo entero. Cuando el Papa San Juan Pablo II estuvo en el monte Nebo, según la tradición, donde Moisés divisa la tierra prometida, dijo unas palabras hermosas, ¿no? Que esas palabras, esos 10 mandamientos que el Señor le dio a Israel a través de Moisés, no son exclusivos del pueblo hebreo, sino para toda la humanidad. Y no eran solo para aquella época, sino también para los tiempos presentes. Claro, quien no conoce los 10 mandamientos y no estudia los 10 mandamientos, le será difícil vivir en la voluntad de Dios. Porque lo que Dios quiere de sus hijos, cómo sus hijos deben vivir, está condensado de una manera muy, muy sencilla, muy práctica también, en el Decálogo. Ahora, al llegar a la plenitud de los tiempos, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 4 y siguiente, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, para rescatar a los que estaban bajo la ley. El Antiguo Testamento es una preparación para el Nuevo. Todos los 72 o 73 libros, 46 libros de ese Antiguo Testamento giran en torno al Decálogo, a la Antigua Alianza. Y los libros del Nuevo Testamento giran en torno a la Nueva Alianza que Jesucristo pacta con su sangre con el nuevo Israel. Ahora, para nosotros los cristianos, toda la Biblia es importante, toda la Biblia es fundamental, es palabra de Dios. Pero de toda la Sagrada Escritura, para nosotros, lo que Cristo nos enseña es la manera en cómo nosotros interpretamos todos los otros libros de la Sagrada Escritura. O sea, de hecho, no es lo mismo, ¿verdad?, que Dios nos hable de parte del profeta Malaquías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Abdías, Amós, o bien Moisés, Abraham, a que nos hable a través de Jesucristo. Inclusive, las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento son hermosísimas, es palabra de Dios, pero lo que Jesucristo enseña está por encima de otras enseñanzas. Por eso nosotros los cristianos católicos interpretamos toda la Sagrada Escritura y toda la historia de la revelación, la historia de salvación, todo lo interpretamos a partir del magisterio de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque para nosotros Jesús de Nazaret
no es un hombre más. Nosotros no podemos comparar a Cristo con Buda, con Baha'u'lláh, no podemos comparar a Cristo con Krishna. Para nosotros los cristianos católicos, Jesucristo es la palabra del Padre hecha carne. Entonces, es un dogma, y cuando hablamos de dogma no estamos hablando de una idea abstracta que un día el Papa propone que debe ser creída por toda la Iglesia, porque a veces los hermanos no católicos ven los dogmas de esta manera, porque claro, hacen una reflexión acerca de los dogmas, por ejemplo, que el Papa ha presentado de la Santísima Virgen María, como su Asunción, su Inmaculada Concepción. Pero ¿qué es un dogma? Un dogma es una verdad revelada por Dios, que debe ser creída y aceptada. Si es así, también los no católicos tienen sus dogmas, porque creen en la verdad revelada por Dios. Ahora, para nosotros, la encarnación es un dogma, es decir, es una verdad revelada por Dios que debe ser creída. Y este dogma, ¿qué nos dice a nosotros? Que habiendo llegado la plenitud de los tiempos, Dios se hace hombre, Dios pone su morada entre nosotros, partiendo de aquello que Jesucristo dice: quien me ve a mí, ve al Padre. Pero hay que subrayar que el hecho de que Dios, para nosotros los cristianos católicos, se haya hecho hombre no significa que nosotros creemos en tres dioses. Nosotros creemos en un solo Dios, no en tres dioses. La Iglesia Católica nunca ha afirmado ni afirmará el concepto de tres dioses. Para nosotros Dios es solo uno. No pueden existir varios dioses. Jesucristo es Dios. El Padre es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Este concepto también es un dogma, pero en su momento lo vamos a aclarar, ¿verdad? Como la Iglesia Católica ha enseñado desde sus orígenes. Dios es uno solo, pero en la historia de la salvación, Dios nos ha hecho ver también que en su inmensidad, en su omnipotencia, Él mismo se revela con tres personas. Pero el hecho de que Dios se revele en tres personas no significa que las personas están separadas o sean tres dioses. Dios Padre eligió un pueblo de entre todos los pueblos de la tierra, y llegada la plenitud de los tiempos, Dios Padre envía su Hijo al mundo, y Jesucristo es consubstancial al Padre. Es decir, que Jesucristo tiene, para nosotros los cristianos católicos, la misma dignidad del Padre. Y siendo otra persona, Jesucristo y el Padre no son dos dioses, incluyendo al Espíritu Santo, sino tres personas distintas pero iguales en su naturaleza, en su substancia. Ahora, cuando la Santísima Virgen María recibe en Nazaret la visita del Arcángel Gabriel, ¿verdad? Y esto nos lo dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 26 y siguiente, el misterio de esa sustancia, de la divinidad, se perfila y se esclarece con la venida de la palabra de Dios al mundo. Esto es lindo, ¿no? Es un hecho histórico, ¿no? Que Dios se hizo carne. Y nosotros en la iglesia celebramos ese misterio siempre el 25 de marzo, día de la Anunciación, pero también día de la Encarnación. Porque no podemos separar la Anunciación de la Encarnación. Es cierto que el Concilio Vaticano II, al presentar en la Constitución Lumen Gentium, la historia de la salvación, nos presenta, como también la Constitución Dei Verbum y otros documentos, haciendo una relectura de los pasajes de la Sagrada Escritura, se inclina por la visita del ángel Gabriel a la Virgen, denominándolo como la Anunciación. Pero el misterio de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel aparece a la Virgen en Belén, es para manifestarle que Dios se hace carne. O sea, la cosa no queda solamente
en una visita de un ángel, de un personaje celestial, misterioso que se le aparece a la Virgen. Es el anuncio de la venida de Cristo al mundo. Lo que pasa es que en Europa también, sobre todo antes del concilio, después del concilio, hubo un pensamiento existencial muy fuerte de parte de algunos pensadores marxistas, ¿verdad?, que han influido un poco en el pensamiento europeo y obviamente hubo un momento en que hasta el dogma de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo se repensó. ¿Cómo es esto, no? Ahora, hoy día, después de esos vientos que soplaron y sobre todo con un movimiento protestante de Alemania y de otros países, bueno, nuevamente se ha reflexionado, se ha estudiado y se ha revisado toda la doctrina de los padres de la iglesia y esto está bien claro. O sea, Jesucristo, el origen de Jesucristo en la tierra no es un origen igual a cualquier ser humano. Esto nos lo dice claramente la palabra de Dios y la palabra de Dios está por encima de cualquier reflexión que un ser humano de buenas a primeras puede hacer, ¿no? Porque a veces cuando las cosas no van de acuerdo a nuestra manera de pensar, entonces buscamos hacer una interpretación de los textos bíblicos, que fue el error, fue un error, ¿no?, de parte de algunos teólogos, sobre todo protestantes. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la razón, qué dice la filosofía existencialista. Y luego vamos a interpretar la Sagrada Escritura a partir de esto. ¿No? La Sagrada Escritura se interpreta por sí misma. San Lucas es un teólogo. San Juan es un teólogo. Ellos vivieron de cerca el misterio y nos los presentan a nosotros como agiógrafos. Entonces, cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Santísima Virgen María en Nazaret, comienza una nueva historia en las relaciones de Dios con la humanidad. El ángel Gabriel se le aparece a la Virgen en Nazaret. Y fue un evento extraordinario. ¿Y qué le dice el ángel Gabriel a la Virgen? Le anuncia que Dios se va a hacer carne. Dios se humaniza en su vientre. Lucas 1:26. Alégrate, María, tú has sido escogida entre todas las criaturas de la tierra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Darás a luz un hijo. Aquí no hay intervención humana. Es decir, la Virgen no tuvo relaciones íntimas con ningún hombre para quedar encinta. El poder del Altísimo la cubre con su sombra. Dios tiene el poder de hacerlo. Si Dios creó el universo, ¿cómo Dios no puede mandar su gracia y su Espíritu Santo a una mujer para darnos el regalo de su Hijo? Y ante este desafío que Dios Padre le presenta a la Virgen a través del arcángel Gabriel, la Virgen se abandona y acepta el reto. Entonces, a partir de este momento comienza una nueva historia en las relaciones de Dios con la humanidad. Dios, que le habló a la humanidad de muchas maneras, a través de los patriarcas, a través de los profetas, a través de acontecimientos históricos, intervenciones históricas en la historia de Israel, ahora comienza una nueva historia. Por eso Jesucristo dirá, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre está en mí y yo en el Padre. Hace tanto tiempo, le dijo el Señor a Felipe, estoy con ustedes y todavía no me conoces. Y luego dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y habla de que cuando Él regrese a la tierra, Él juzgará a todas las naciones y se sentará en un trono. Lo mismo lo dice el libro del Apocalipsis. Jesucristo está sentado en su trono, es el juez universal. Y precisamente por eso los apóstoles que vivieron con Jesús, que estuvieron con Jesús, que conocieron a Jesús, cuando comenzaron a predicar, lo decían, no hay otro nombre en la tierra por el cual la humanidad pueda salvarse. El único nombre que en el pensamiento hebreo primitivo, es decir, el nombre representa a la persona en sí,
Y eso es lo que los apóstoles están diciendo. No hay otro nombre, no hay otra persona por la cual la humanidad pueda salvarse. Es Jesucristo. Y ellos hablan de Jesucristo como Señor, con S mayúscula. Así que esa idea de algunos teólogos protestantes de que los evangelios están fundamentados en mitos de la época, en un pensamiento primitivo y quisieron ensalzar el personaje de Jesús para que no muriera, es completamente absurdo, porque no es lo que consta en los Hechos de los Apóstoles, ni tampoco en la carta del apóstol San Pablo, ni tampoco lo que consta en la carta de Clemente Romano, el tercer sucesor de San Pedro. O sea, la persona de Cristo, consubstancial al Padre, está bien clara, como también en la patrología. Ahora, nosotros los cristianos católicos, para nosotros, Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Dice el Papa Francisco en la bula, la misión que ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud. ¿Qué ha venido a hacer Jesucristo al mundo? O sea, no ha venido a hacer turismo, no ha venido a hacer dinero, no ha venido a buscar prestigios. Jesucristo ha venido a la tierra a manifestar en plenitud el amor de Dios. Y esto para nosotros es una gran enseñanza. Quiero aquí citar ahora unas palabras del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 461. Dice el Catecismo: volviendo a tomar la frase de San Juan, el Verbo se encarnó, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Ahí está el dogma. El Hijo de Dios toma la naturaleza humana. Dios se humaniza, Dios se hace hombre, Dios pone su morada entre nosotros. En un himno citado por San Pablo, la Iglesia canta el misterio de la encarnación. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su parte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Hermosísimo. No, Cristo deja su condición divina, se hace uno de nosotros. Como dirá el apóstol Pablo, se hizo en todo semejante a los hombres, menos en el pecado. Ahora, en este año santo, nosotros los cristianos católicos contemplamos este misterio. Dios quiso manifestar en plenitud su amor a los hombres en extremo, dándonos a su Hijo. Pero aquí hay que aclarar, ¿verdad?, que antes de la encarnación, Cristo, que siempre ha existido y siempre existirá, existía como verbo, como palabra, es lo que nos dice el apóstol Juan en su prólogo. Pero al llegar a la plenitud de los tiempos, el verbo, la palabra de Dios, se encarna. Este es el misterio, este es el dogma. Ahora, en este año santo de la misericordia nosotros nos acercamos a esto. ¿Qué vino a hacer Jesucristo al mundo? Jesucristo vino al mundo a manifestarnos en plenitud el inmenso amor de Dios. Porque el mensaje central de las actitudes y del pensamiento de Jesús, de sus catequesis, es el amor de Dios. Por eso es importante que nosotros durante este año santo de la misericordia, ¿verdad?, nos acerquemos a los evangelios. Tomemos los evangelios, meditemos los evangelios. Dice el Papa Francisco, él recomienda, ¿no?, que todo fiel cristiano católico debe llevar consigo en una edición pequeña de bolsillo los evangelios para leerlos y meditarlos durante el día. Yo veo personas que durante el día siempre están con el móvil, el celular, viendo los mensajes, los WhatsApp, viendo las noticias. Hoy no tienen un tiempo para leer y meditar la Sagrada Escritura.
Y algunos dicen, no, pero padre, es que yo tengo una aplicación aquí donde yo estoy leyendo la palabra de Dios todos los días. Perfecto. Pero el móvil no es la palabra de Dios. Es un aparato electrónico. Y ahí hay muchas cosas. Entonces, además del móvil, del celular, tú debes tener una edición de bolsillo de los evangelios, leerlo y meditarlo continuamente. Es una recomendación del Papa Francisco. También el Papa Francisco propuso hace unos días en el Ángelus que se rezara la coronilla de la Divina Misericordia frecuentemente durante esta Cuaresma. Y él mismo regaló en la Plaza de San Pedro a los peregrinos que estaban ese día la Misericordina Plus. ¿Qué es la Misericordina Plus? Es una cajita que tiene un corazón afuera, ¿verdad? Y adentro tiene la coronilla de la Divina Misericordia con una estampita de Jesús misericordioso. Entonces el Papa, bromeando, dice, esta Misericordina ahora tiene un nombre especial, porque es Plus. ¿Por qué Plus? Porque además de la coronilla, la cajita, que es un remedio para las enfermedades espirituales que ustedes tienen, decía el Papa, tiene la estampita de la Divina Misericordia. Entonces, este año santo de la misericordia nos lleva a contemplar cómo Dios manifestó en plenitud su misericordia con la venida de Jesucristo al mundo. El regalo más lindo, más hermoso que Dios le ha dado a la humanidad. Dios que se da todo, Dios que se ofrece todo a través de Jesucristo. ¿Y por qué digo se da todo? Porque no solamente sus acciones, sus gestos, sus palabras, sus pensamientos, su catequesis, su cercanía a los enfermos, su disposición para atender a las personas necesitadas, el hecho de darle comida a los hambrientos, sino el mensaje más bello. Jesucristo sufre por nuestros pecados, sube al Calvario, se inmola como víctima por nuestros pecados. Antes de morir en la cruz, celebra con sus apóstoles la primera Eucaristía, la primera cena santa, cena con C mayúscula. Porque a veces nosotros decimos en la iglesia, nos gusta decir esa expresión, en la última cena, en la última cena. Bueno, porque son datos que tenemos también en la Escritura, ¿no? Pero en realidad no fue la última cena, fue la primera cena con C mayúscula, la primera misa que se celebró en el mundo, y la celebró el mismo Jesucristo, la primera Eucaristía. Cuando toma el pan y dice, esto es mi cuerpo que será entregado, esta es mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Con esas palabras, Jesús nos está presentando el marco teológico de lo que va a ocurrir horas después en el Calvario. Él sube a la cruz, lo crucifican como un malhechor, y en ese momento Jesucristo está ofreciendo todo su dolor por la humanidad. El cuerpo que se entrega, la sangre que se derrama para el perdón de los pecados. Todo esto, todo este mensaje de la encarnación, desde que el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen en Nazaret hasta el Calvario, todo esto es el regalo de Dios para la humanidad, el regalo más hermoso. Y créanme, a mí como cristiano católico, ¿no? A veces me choca el hecho de que frente a este signo, el signo del amor de Dios por antonomasia, como dice el apóstol Juan en la segunda parte de su evangelio, en el capítulo 13, verso 1 y siguiente, tanto amó Dios al mundo, ¿no? Que le dio a su Hijo único. Lo dice Jesús a Nicodemo en el capítulo 3, verso 14, que le dio a su Hijo único para que todo aquel que crea no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y en el capítulo 13, verso 1 y siguiente, dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. O sea, Dios, la manera en que manifestó con mayor fuerza y plenitud su amor, la encarnación y la Pascua, cuando Cristo se da por entero y ofrece todo su dolor para rescatar a la humanidad del pecado. Y frente a este signo, a mí me choca, ¿no?, que la gente, en vez de seguir el mensaje revelado por el Padre, esté detrás de los extraterrestres, está detrás de la New Age, está detrás de tantos conceptos filosóficos materialistas, y todavía se estoy cuestionando sobre el origen del hombre en la tierra, cuando las cosas están claras en la Sagrada Escritura. ¿Pero por qué?
porque hay ignorancia en torno a la historia de la salvación. Y se ha sacado a Dios de las aulas de clase, lamentablemente, o de muchas aulas de clase, porque también hay muchos educadores cristianos convencidos de su fe que siembran un granito, ¿verdad?, de esperanza en torno a ese misterio en el corazón de sus alumnos. Ahora, frente a todo esto, queridos amigos, quienes creemos en Cristo y seguimos a Cristo, tenemos que dar razón de nuestra fe. Y este año santo de la misericordia, no solamente para que nosotros nos acerquemos a esos misterios y vivamos en profundidad esos misterios, sino también para que seamos capaces de llevarlos a los demás. Así que vamos ahora a un corte y en breve volveremos con ustedes para seguir el tema de hoy de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo.